Los hombres son fértiles todos los días del año, en cambio nosotras solo unos cuantos días cada mes, y el cuerpo tiene formas de hacernos saber cuándo son esos días. Hoy voy a hablarte sobre el flujo cervical, el signo más importante de fertilidad que tiene nuestro cuerpo. Descubre aquí qué es, en qué consiste, cómo funciona y más. Bienvenida. Hola, soy Laura Julia de Cíclica. Si te gusta lo que hago, te invito a apoyarme con un me gusta o con comentarios a este video. Gracias. Esa mancha que ves en tus cucos cada tanto tiene una razón de ser. Nuestro cuerpo produce diferentes tipos de flujos que cambian a lo largo del ciclo. Entonces vamos a ver en qué consisten, de dónde vienen. Entonces tenemos este modelo en donde vemos el canal vaginal, aquí está la vulva, el canal vaginal, el útero y la punta del útero se llama el cérvix o el cuello uterino. En este cuello o en esta puntita tenemos unas criptas que producen unos tipos especiales de flujos que sirven para dos cosas principalmente. Proteger tu útero de cualquier infección o algún agente que pues, sea extraño y también permite la supervivencia de los espermatozoides cuando estamos fértiles, solo cuando estamos fértiles. Hay un ejercicio muy interesante y es que si cada vez que vas al baño tomas un papel higiénico y lo pasas de adelante hacia atrás por tu vulva, vas a empezar a notar primero sensaciones y segundo vas a poder observar diferentes tipos de flujo. Entonces, si haces esta observación día tras día, vas a empezar a notar diferentes cambios de acuerdo al día en que estés. Entonces, esto después que haya pasado tu menstruación puede verse un poco de esta forma. Empiezas con sensación seca, que va aumentando hacia una sensación de humedad o empiezas a notar flujo húmedo de distintas características y va aumentando esas características de fertilidad hasta llegar a un punto pico. Tu flujo más pico no necesariamente se va a ver igual al mío, pero una vez identifiques cuál es tu flujo pico, pues vas a poder identificar este momento que de un momento a otro va a cambiar a flujo seco nuevamente hasta el final del ciclo. Entonces tenemos un patrón como una ola. Insisto, esto va a variar de persona a persona. Lo importante es que hay un patrón que podemos empezar a ver si hacemos estas observaciones día tras día. Bien, tenemos diferentes tipos de flujo. En particular en el método que yo enseño y recomiendo hay una división principal entre dos tipos de flujo. El flujo G o flujo gestagénico, que es influenciado por la progesterona. Este es un flujo de características ácidas que protegen el entorno vaginal de posibles infecciones o incluso de los espermatozoides cuando no somos fértiles. Este no es un flujo fértil, este es un flujo de protección y tiene la particularidad que nos da la sensación de sequedad durante unos días. Esta sequedad puede estar incluso acompañada de algún poco de piquiña, pero es muy leve y no tiene ningún tipo de olor. Si llegas a notar algún flujo que te produzca olores desagradables o algún tipo de piquiña muy exagerada, visita a tu médico. Por otro lado tenemos el flujo E o estrogénico, que es producido por la hormona estrógeno, y este flujo lo que va a hacer es alcalinizar la vagina y crear las condiciones perfectas como en un hotel 5 estrellas para que los espermatozoides sobrevivan hasta por 5 días desde que tuvimos una relación. Y eso es súper clave tenerlo en cuenta porque independientemente de las variaciones de flujo E que observemos, los cambios que observemos a lo largo de estos días, siempre que haya flujo E, tenemos las posibilidades de quedar embarazadas. Entonces esa va a ser nuestra ventana fértil. Hoy en día en internet se encuentran muchísimas imágenes en torno al tema del flujo cervical y hay que tener cuidado con las caracterizaciones que se hacen en estas imágenes porque muchas veces encontramos la división como flujo infértil, poco fértil y muy fértil, y este término medio hay que prestarle atención porque el flujo cervical es infértil o fértil. Si estamos hablando de poco fértil, ya estamos hablando de fertilidad. Y si tu intención es evitar un embarazo, hay que tener cuidado con este punto medio porque realmente podrías estar exponiéndote a un embarazo no deseado.
A continuación te voy a mostrar algunas imágenes de distintos tipos de flujo fértil, pero es muy importante que tengas en cuenta que estos tipos de flujo van a variar mucho de acuerdo a tu patrón personal y por eso es importante estudiar a fondo los tipos de flujo, conocerte a fondo antes de entrar en la materia de evitar un embarazo basándote en tu flujo cervical. ¿Y tú has notado alguna vez algunos de estos tipos de flujo cervical al limpiarte con papel higiénico o al explorar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si no te sientes identificada con ninguno de estos flujos, no te preocupes, esto es muy normal, sobre todo porque no estamos acostumbradas a hacer este tipo de observaciones, porque nunca hablamos de estos temas, nunca nos ha hablado sobre el flujo cervical. Entonces mi invitación es a que tomes la costumbre de empezar a limpiarte de adelante hacia atrás y empieces a sentir qué es lo que hay cada vez que pasas el papel higiénico y a mirar el papel higiénico, preferiblemente haciendo el ejercicio antes y después de hacer tus necesidades. Y bueno, la idea es que no hagas este ejercicio solo una vez, sino que lo repitas día a día para que empieces a notar realmente los cambios que hay en tu cuerpo en cada momento del ciclo. Vuelvo a mis garabatos para mostrarte algo importante. Imagínate que este es una vulva, es la parte externa de nuestros genitales. Entonces tenemos los labios mayores, labios menores, tenemos el orificio vaginal, que es diferente a la vulva es la parte externa, el orificio vaginal pues nos lleva al canal que te mostraba ahorita, que es la parte interna. Tenemos la uretra, que sí, que es por donde orinamos y sí son dos orificios diferentes. Tenemos el clítoris, pues la puntita del clítoris, y tenemos el capuchón del clítoris, que es el que protege el clítoris. Olvida, insisto, la calidad, lo importante es que se entienda el mensaje. Y te muestro esto por qué. Porque nosotros producimos otros tipos de flujos, en particular tenemos uno que se producen acá en las glándulas de Lucy y Betsy, que es un flujo que tiene características lubricantes. Este es un flujo que solo se va a producir cuando estamos excitadas, en aquellos momentos en que estamos teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, y cumple solamente la función de ser lubricante. Este flujo nunca nos va a hacer más o menos fértiles, solamente va a lubricar durante las relaciones sexuales. Esto es importante, ¿por qué? Porque pues a veces podemos sentir humedad, pero es humedad relacionada con este flujo. Y este flujo en particular tiene la característica de que se evapora mucho más rápido que el flujo cervical o el flujo cervical fértil. Para terminar, y no menos importante, es clave conocer este tipo de cosas, no solamente para saber qué días somos fértiles e infértiles, sino conocer tu flujo cervical te da herramientas para conocer cuál es tu patrón, para saber qué es lo normal y qué es lo anormal en ti, y cuando conoces esas normalidades, si hay algo que se sale de eso, tienes más herramientas para hablar con tu doctor o doctora respecto a estos cambios y decidir si tomar un tratamiento, por ejemplo, contra una infección o si algo no está bien con tu cervix para revisarlo más a fondo. Bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Si te gustan los contenidos de Cíclica y quieres conocer más sobre fertilidad, ciclos más conscientes, ecológicos y felices, te invito a seguirnos en redes sociales. Y si quieres conocer todas las novedades sobre mis cursos y sobre todo de primera mano de Cíclica, te invito a unirte a la Ola Cíclica, a nuestra lista de correos, y la información la encuentras aquí abajito. Muchas gracias por estar aquí. Chao.